Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y a continuación, en la siguiente media hora, le presentaremos las noticias más relevantes de este martes 27 de octubre. Una demanda fue presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra el nombramiento de Douglas Rodríguez como presidente del Banco Central de Reserva, pues considera que no cumple con las competencias notorias para desarrollar el cargo. De acuerdo al abogado Wilson Sandoval del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador, quien presentó la demanda, le solicita a la sala revisar el acuerdo de casa presidencial para determinar si cumple con los requisitos de la ley orgánica del BCR. En que se fundamenta nuestra presentación de la demanda. La primera es que la ley orgánica del Banco Central de Reserva es clara en que el presidente de dicha institución debe tener competencias en el área económica. Que es algo que después de analizarlo, de acuerdo a los currículums del actual presidente, nos damos cuenta porque no las tiene, esas competencias. Especialmente la ley hace énfasis en la parte económica. La experiencia que tiene el actual presidente se ha basado no en la ciencia de la economía, sino que en una técnica. La técnica es la contable, ¿verdad? Entonces hay una primera diferenciación. Y lo segundo es que cuando el presidente, en este caso, nombra, debe hacerlo de forma motivada, es decir, que en el acuerdo que se llevó a cabo desde la Presidencia de la República, tuvo que establecer que se daba la competencia notoria y que debería tener también 10 años de experiencia como mínimo. Eso enmarca la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Esos 10 años también notamos que no los tiene. Entonces, en ese sentido, son las dos partes fundamentales en que se está basando la demanda que hoy se presenta. Por el tema de la motivación, donde no se detalla, en resumen, no se detalla los 10 años de experiencia, ni tampoco la competencia técnica, y por otro lado, porque hemos identificado que no existe, ¿verdad? Si ustedes revisan el currículum, van a encontrar ahí como por 7 años en el área contable, y tal y como se detalla en la demanda, pues el presidente del BCR pasa de administrar cementerios en la alcaldía de San Salvador a ser el presidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Entonces no se dice como forma peyorativa, pero la ley es clara, ¿no? Y exige la experiencia, ¿verdad? Otras experiencias que tuvo el actual presidente del BCR es que trabajó en una empresa asociada al que es actualmente presidente de la República, y aparte de eso, algunas experiencias en el tema tributario y algunas experiencias también en la alcaldía de San Salvador y Nuevo Catlán, pero ninguna asociada al tema de la economía. Cambiando de tema, en su más reciente sentencia, esta tarde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la declaratoria del Consejo de Ministros que convocó a una plenaria extraordinaria en febrero de este año, previo al 9 de febrero o la militarización de la Asamblea Legislativa. Dicho acuerdo viola, según la Sala, los artículos 167 ordinal 7 de la Constitución, 86 en relación con el 167 ordinal 7 y 86, inciso 1, 131 ordinal 5, 148, todos de la Constitución. La Sala razona que la Asamblea ya tenía agendada la discusión en ese entonces. Esto se encuentra dentro del marco del debate y complejidad propio de un órgano deliberativo. Por ello, concluye la Sala, era improcedente que el Ejecutivo convocara una plenaria extraordinaria. Además, en su sentencia, la Sala considera que no se justificó la urgencia de la aprobación del préstamo y la relación existente entre su aprobación y la disminución inmediata de la delincuencia organizada. Además de esto, la Sala ordena al ministro de Defensa, al director de la PNC y soldados y policías no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados. Esto da seguimiento a la medida cautelar del 10 de febrero, que prohibió a soldados y policías usar su poder coercitivo para presionar indebidamente a un órgano de Estado con autonomía deliberativa, como es la Asamblea Legislativa.
Ante la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida ayer por el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, que considera que es una burla y ofensa para la población salvadoreña debido a la tardanza de 5 años en la declaratoria de inconstitucionalidad del impuesto del 5% a la telefonía. Resolver este tema me parece una burla y una ofensa para el pueblo salvadoreño venir a decir a prácticamente una semana de expirar este impuesto, venir a decir que es inconstitucional cuando prácticamente el gobierno ha percibido más de 580 millones de dólares de manera ilegal. Nos parece que la Sala de lo Constitucional debió actuar con más diligencia, con más compromiso, en un momento oportuno, y esto lo que nos está dando son dos parámetros que creo que es lo rescatable de la sentencia. Uno de ellos es que no se puede volver a repetir esa doble tributación y en consecuencia tanto el impuesto de grandes contribuyentes como el famoso 5% a la telefonía no pueden volver a repetirse precisamente porque esos argumentos han sido declarados inconstitucionales. Y el otro aspecto que nos parece importante es de que esa doble tributación ha afectado a la gente más pobre, habida cuenta de que ese 5% lo pagaba la gente que ponía recargas, que ponía saldos en sus teléfonos, que pagaba cable, que pagaba cualquier tipo de impuesto a la telefonía o a todo lo que tenía que ver con la red informática del país. En ese sentido es un desincentivo haber cobrado más de 580 millones a la gente más pobre y en ese sentido tampoco podrá nuevamente implementarse el impuesto a grandes contribuyentes porque ya en la sentencia fue desechado por inconstitucional. Esta contribución especial servía en su primer momento para combatir la seguridad e incluso de ahí se pagaban los bonos para los elementos de seguridad. Ahora que ya no va a existir esto, ¿cómo se va a cancelar estos bonos si el gobierno ha incluido esas remuneraciones dentro del proyecto de presupuesto? Bueno, hay un tema que es necesario aclararlo. Acordémonos que en el gobierno anterior este impuesto a la seguridad fue utilizado para los festivales del buen vivir, fue utilizado para aspectos de obras públicas, fue utilizado para otro tipo de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema de seguridad. En este gobierno la situación todavía es más grave, porque en el gobierno anterior al menos decían para dónde iba ese impuesto. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez de Barahona, anunció a través de sus redes sociales que se desliga de la reciente publicación hechas en la cuenta oficial del Tribunal Supremo Electoral en Twitter. Y dijo, quiero hacer del conocimiento público que me desligo de las mismas en vista que es una posición personal emitida por un magistrado propietario y no representa mi posición. Tampoco la posición oficial del organismo colegiado. El manejo de las cuentas oficiales del TSE desde la administración anterior responde a cierta inclinación ideológica, no debiendo ser utilizado para promover posiciones personales de ningún magistrado afectando la imagen imparcial de la institución. Desde el inicio de mi gestión he solicitado al órgano colegiado hacer los cambios respectivos en la dirección de comunicaciones, sin obtener los votos suficientes para realizarlo. Ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, acusó al magistrado Julio Olivo de no guardar imparcialidad, por lo que pidió que debería impedírsele ser árbitro en los próximos comicios de 2021. En su Twitter, el mandatario dijo, el magistrado Julio Olivo debe ser recusado de ser árbitro en estas elecciones. A adelantado criterio, se ha declarado abiertamente opositor del gobierno, ha criticado y condenado a priori a candidatos y obliga a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a desmarcarse de él. Y agregó, en un Estado de Derecho, este magistrado hubiera renunciado luego de dar esas declaraciones. Pero en esta dictadura de los poderes fácticos, todo lo que sea a favor de ellos siempre queda en impunidad. Pero se le olvida algo, el pueblo salvadoreño no permitirá un fraude, puntualizó el mandatario. El diputado del PDC, Rodolfo Parker, descartó este martes que exista una dilatación por parte de la Asamblea Legislativa para desaforar al diputado de Arena, Arturo Magaña, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito que dejó fallecidos. Esas declaraciones surgen luego que en la plenaria, donde se darían los votos para desaforarlo,
se supiera ayer mismo por el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, que esta plenaria se suspendía. El parlamentario demócrata cristiano dijo que el motivo de la suspensión fue por la saturación de puntos en la agenda. Sin embargo, retomarán la plenaria en su momento. Acumulados puntos de agenda, hay entre otras cosas una normativa nueva derivada, si se puede decir así, del decreto 661 que fue mandatado por la Sala de lo Constitucional a efectos de dar continuidad a determinadas medidas que al mismo tiempo eviten arbitrariedades por parte del órgano ejecutivo en lo que es el marco de la pandemia. Esa ley esperamos que se aborde y se pueda dictar en la plenaria del día jueves. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de temas que se han venido a presentar que no estaban en principio agendados. Eso ha hecho de que la dinámica se mueva, no significa de que se va a relevar o que se va a dejar sin efecto. La plenaria pues, se va a realizar muy prontamente, con seguridad. En lo que respecta a la ley exige que esa plenaria sea específica, sea extraordinaria para ese propósito. Entonces será una cuestión de ordenación, de ordenamiento de agenda. Mañana... ¿No será una intención de dilatar el proceso, diputado? No lo veo así. No lo hemos visto así y no tengo ningún antecedente que me marque. El diputado de Arena y miembro de la comisión especial que investiga acoso a periodistas, Emilio Correa, informó que la inclusión de dicha comisión, que sí existe una discriminación, maltrato y acoso a profesionales de la comunicación por parte del actual gobierno. El parlamentario dijo que certificarán a la Fiscalía General de la República el posible cometimiento de delito. Existe acoso a periodistas, existe maltrato a periodistas, existe discriminación a periodistas, que en El Salvador existe bloqueo de acceso a la información pública para algunos periodistas, existe poco acceso hacia ciertos funcionarios, hacia algunos medios de comunicación que son críticos al gobierno. También se concluye en el informe que el gobierno está utilizando recursos públicos para atacar periodistas y atacar opositores, entre otras. Son 12 conclusiones y son una serie de recomendaciones. Las recomendaciones obviamente van al presidente de la República en algún sentido, en el sentido que ordene, exija, interponga sus buenos oficios, la palabra que ustedes quieran tomarle, para que la libertad de expresión se le garantice a todos los medios de comunicación, para que no se bloquee el acceso a la información, para que no se bloquee el acceso a los funcionarios públicos. Se acordó como comisión certificar el informe a la Fiscalía General de la República, también enviar documentos, enviar esa misma copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, al Congreso, al Senado de Estados Unidos, entre otras instituciones. Hoy concluyó ya la comisión. Hoy fue la última reunión, ya solo estamos definiendo algunas cosas de gramática y de redacción en el informe. Yo esperaría que se esté dando a conocer y sometiendo al Pleno Legislativo la próxima semana más tarde. ¿Se han tomado decisiones contra funcionarios del Ejecutivo? Nosotros únicamente nos limitamos a certificar a la Fiscalía por el posible cometimiento de algunos delitos. Hay que recordar que algunos periodistas que vinieron al seno de la comisión manifestaron que podrían estar siendo sujetos de intervención a las telecomunicaciones, de discriminación laboral, de actos arbitrarios, por lo cual nosotros certificamos a la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía quien tome la decisión si a criterio de ellos reúnen los requisitos para tipificarse como delito y obviamente procesar a las personas responsables. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Caber, definió los datos índices de volumen de la actividad económica como el índice de la productividad industrial, como una recuperación del sector, más no como un crecimiento, como indicó el Banco Central de Reserva el lunes. En este caso, hablábamos de junio, julio y agosto, si mal no recuerdo, y en efecto lo que se ha dado en 2020 es una recuperación, no le llamemos crecimiento, porque realmente venimos de una pandemia y es una recuperación como tal. De hecho, que no es lo suficiente como para acercarse tan siquiera a lo que tuvimos en 2019 y es comprensible. A estas alturas, en agosto, estamos 6.8 negativo abajo de 2019.
yo creo que la cosa va a mejorar en la medida que el tiempo vaya transcurriendo. ¿Y esta tendencia de mejora, como usted la menciona? Debido a trabajos en la planta potabilizadora Las Pavas, misma que suministra el agua potable del área metropolitana de San Salvador, el servicio será suspendido por 5 días, desde el 9 al 13 de noviembre, según prevé la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. En más información, un cuádruple accidente de tránsito se registró este martes sobre el kilómetro 32 de la carretera antigua a Zacatecoluca, a la altura del municipio de San Juan Talpa, departamento de La Paz. De acuerdo al informe policial, el conductor de una empresa repartidora de bebidas tuvo desperfectos mecánicos e impactó de frente contra un autobús de la ruta 187, en el cual impactaron 2 automovilistas más. Tras el impacto, una persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. La PNC confirmó este martes que un agente de la corporación policial fue herido de bala por presuntos pandilleros. El ataque contra el agente destacado con la sección táctica operativa de San Vicente ocurrió a un costado del Parque Francisco Menéndez de Cojutepeque. Preliminarmente, se conoce que recibió un impacto de bala al costado izquierdo de la frente y fue trasladado en estado crítico hacia el Hospital Nuestra Señora de Fátima. En la zona ya se ha desplegado un fuerte operativo policial para dar con los hechores. La Fiscalía General de la República acusó a 4 personas de estar vinculadas de forma directa al homicidio del agente de la Policía Nacional Civil Mario Ernesto Mancía Gutiérrez, quien fue atacado la noche del jueves 22 de octubre en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad. Posteriormente, murió el viernes 23 en la madrugada. Según la acusación penal, los detenidos fueron puestos a la orden judicial el domingo 25 de octubre. Los imputados, según la Fiscalía, son José Roberto Mejía Áviles, Mauricio Sánchez Mesa, Jonathan Guevara Hernández y Gerardo Díaz Calzada. A los 4 se les atribuyen los delitos de homicidio agravado imperfecto, tenencia, aportación o conducción de armas de guerra, daños agravados y actos de terrorismo en perjuicio de la vida del agente Gutiérrez y la paz pública. Autoridades policiales registraron esta mañana de martes una escena de homicidio en el cantón Las Casitas, en el municipio de Alegría, en el departamento de Usulután. De acuerdo a los primeros informes, la víctima presentaba varias lesiones provocadas con objeto contundente, lesiones que probablemente le ocasionaron la muerte. El occiso tenía entre 20 a 30 años de edad, pero no portaba documentos de identidad. Autoridades policiales registraron esta mañana de martes una escena de triple homicidio ubicado en la playa El Icacal, en el lugar conocido como El Encanto, en el municipio de Intipuca, en el departamento de La Unión. Las víctimas serían un pescador y 2 lugareños que no han sido identificados, quienes según sus familiares fueron reportados como desaparecidos desde ayer a las 9 de la noche, luego que no regresaran a sus viviendas. Autoridades no descartan que el hecho se trate de un nuevo accionar de pandillas. Todos presentan impactos de bala en el tórax. 2 de los cuerpos se encuentran a 3 metros entre sí y el tercero a 10 metros de distancia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha referido a las masivas manifestaciones en su contra, llamándolas actos terroristas, así como a sus participantes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha referido a las masivas manifestaciones en su contra, llamándolas actos terroristas, así como a sus participantes. La movilización popular exige su dimisión tras unas contestadas elecciones presidenciales en agosto. Ya no es solo una guerra de información, sino una guerra terrorista que lanza contra nosotros en todas direcciones. Debemos detener esta ofensiva. Lukashenko realizó estas declaraciones en el segundo día de la huelga general convocada por la oposición en todo el país, ante la negativa del mandatario a responder a un ultimátum que venció el domingo por la noche para que dimita, libere a todos los presos políticos y renuncie a la represión policial. El domingo la jornada finalizó con fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden y el lunes, primer día de la huelga general, 600 personas fueron detenidas según datos del Ministerio del Interior bielorruso. Este martes ya son al menos 35 los detenidos en diferentes actos de huelga en todo el país.
según el recuento de la Organización de Derechos Humanos Vesna. Europa del Centro no está siendo una excepción y los países en la primera ola de pandemia sufrieron menos casos. Están tomando ahora medidas drásticas. En Eslovenia estará prohibido abandonar la residencia personal. La República Checa impone un toque de queda y Eslovaquia hará test a todos los ciudadanos del país. Europa Central no está siendo una excepción y los países que en la primera ola de la pandemia tuvieron menos casos están tomando ahora medidas drásticas. Durante el fin de semana el número diario de nuevas infecciones en Croacia se elevó por primera vez a más de 2.000. El lunes el gobierno croata ordenó la conversión de la sala de conciertos Zagreb Arena en un hospital de campaña, mientras las autoridades sanitarias luchaban por hacer frente al repentino aumento de casos. En Eslovenia estará prohibido abandonar la residencia personal a partir del martes. Los restaurantes, salones de belleza y tiendas que vendan productos no esenciales han cerrado desde el sábado y varias escuelas ya han optado por las clases telemáticas. En la República Checa se introducirá un toque de queda nocturno a partir del miércoles. Los checos no podrán salir de sus casas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, con la excepción de motivos laborales o de salud. También se endurecen los horarios de apertura. Los domingos las tiendas ya no podrán abrir y los días entre semana tendrán que cerrar a las 8 de la tarde. En Eslovaquia, más de 140.000 personas en las zonas más infectadas del país ya se han hecho un test durante el fin de semana, pero el objetivo es hacer la prueba a toda la población. El primer ministro alienta a todos los ciudadanos a participar en estos test voluntarios. El país está bajo toque de queda desde el sábado. Hungría, por su parte, ha fijado un nuevo récord de muertes de COVID-19 en su territorio. Según los datos de la mañana de este martes, 63 personas murieron en 24 horas, la mayoría ancianos y pacientes crónicos. Esto hace que el número de muertes relacionadas con el virus se eleve a 1.535 y hasta ahora hay más de 63.000 infectados. Decenas de miles de personas participaron el martes en una movilización contra Francia en la capital de Bangladesh, después de que el presidente Emmanuel Macron defendiera la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. Las protestas se repiten en varios países musulmanes. Ola de manifestaciones contra Francia en los países musulmanes. Decenas de miles de personas salieron el martes a las calles en Bangladesh convocados por un importante partido islamista para protestar ante la férrea defensa del presidente Emmanuel Macron del derecho a difundir caricaturas del profeta Mahoma. Por la forma en que toda la comunidad musulmana en el mundo se ha unido contra los comentarios respaldados por el Estado de Francia, las autoridades de Bangladesh también deben hacer lo mismo boicoteando los productos franceses. En los últimos días, en los supermercados de Qatar, Kuwait y otros países del Golfo fueron retirados los productos franceses. El mandatario europeo defendió la libertad de expresión tras la muerte de un profesor decapitado en un ataque islamista por mostrar algunos de estos dibujos en clase. A principios de octubre, luego de otro ataque con cuchillo dirigido contra la revista satírica Charlie Hebdo, ya había anunciado varias medidas para combatir el separatismo islamista. El mundo musulmán ha recibido mal sus declaraciones y las escenas de repudio se repiten en varios territorios. Este comportamiento del gobierno francés es en realidad un insulto a los sentimientos de miles de millones de musulmanes en todo el mundo. Es terrorismo abierto y un ataque contra el mundo musulmán. Esta acción de Francia puede desencadenar una tercera guerra mundial y es por eso que queremos transmitir a Francia y Europa que dejen de expresar la falsedad de la civilización occidental, que ataca mezquitas y madrazas e insulta los valores islámicos. El movimiento de protesta tiene a Turquía a la cabeza. El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, llamó al boicot de los productos franceses, cuestionó la salud mental de Macron y comparó el trato a los musulmanes en Europa al que padecieron los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio positivo el martes a COVID-19 y permanece en aislamiento, anunció la instancia rectora del fútbol mundial. El presidente de la FIFA dio positivo por coronavirus. Según un comunicado difundido el martes por el ente rector del fútbol mundial, el ítalo-suizo Gianni Infantino presenta ligeros síntomas y permanecerá en aislamiento durante al menos 10 días.
La organización indicó también que todas las personas que estuvieron en contacto con el presidente de la FIFA en estos últimos días fueron informadas y se les pidió que tomasen las medidas necesarias. La última aparición pública de Infantino se remonta a la tercera cumbre de cumplimiento de la FIFA del 12 al 16 de octubre, pero todos los ponentes, entre ellos la antigua ministra estadounidense de Justicia Loretta Lynch, hablaron por videoconferencia. El contagio del mandamás se produce en pleno auge de la pandemia en toda Europa, que perturba de nuevo las competiciones tras obligar a un parón a nivel mundial del deporte en la pasada primavera boreal. Luego de varios años ausente de producciones cinematográficas, George Clooney, el galán de Hollywood, regresa con una nueva película de ciencia ficción y fantasía. 3 años después, vuelve a llevar el timón de una producción. Esta vez se trata de una original de Netflix. Su nombre es Cielo de Medianoche y está basada en el libro Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias y usted está informado.